restaura, que fortalece, que sana, y en medio de un tiempo tan difícil que estamos viviendo, creo que siempre Dios tiene una palabra, algo para hacerle a favor tuyo. Así que hoy tenemos algo muy especial que sé que te va a fortalecer. Qué bueno. Te va a aumentar la fe y vas a entender que Dios es bueno, sigue siendo bueno. Todo el tiempo. Y que la gente se vaya preparando. En un ratito abrimos las líneas, ¿verdad? Para que puedan poner su petición de oración. Pero ahora estamos listos para escuchar esa palabra. Siempre es bueno dar buenas noticias en estos medios. Uno prende la prensa secular. Dios mío, y todo es tan negativo y tan negativo. Y el reino de Dios tiene buenas noticias. Y antes de compartir la palabra de Hebreos 12, Fernán, me ocurrió algo maravilloso. Creo que cualquier testimonio de lo que Dios hace le aumenta la fe a alguien. Y el sábado pasado fuimos a comer con mi familia en un lugar, y mientras estaba comiendo en la mesa, se acerca esta mujer, ¿verdad?, con su mascarilla, y me dice: José Luis, quería decirle que el año pasado en octubre yo fui al evento que usted hizo en el Coliseo de Guaynabo. Yo era paciente de cáncer bastante avanzado. Ese día, cuando usted oró en el nombre de Jesús, yo sentí que algo tocó mi cuerpo. Y quiero decirle que estoy totalmente libre de cáncer. Wow. El cáncer desapareció, tengo los papeles médicos. Wow. Jesús me sanó. Así que todavía Dios sigue sanando, bendiciendo, transformando familias. Y yo quiero que la gente nunca pierda su fe en Jesús, que te salva, que te sana, y que cuando Él está presente, un milagro es posible, porque Él es todo poderoso Dios. Y en esta mañana deseo compartir un consejo que está en Hebreos capítulo 12, verso 2, que toca mi corazón. Yo sé que la versión que usted mayormente lee es la Reina Valera, donde dice: verá, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Pero en esta versión, lenguaje actual, me encanta cómo lo resalta. Mire cómo dice Hebreos 12, verso 2. Pongamos, Puerto Rico, toda nuestra confianza, pongamos toda nuestra atención, escuche bien, en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Yo compartí el domingo esta palabra en mi iglesia, y yo establecía de que es importante a qué le prestamos atención en la vida. A veces creo que le prestamos atención a cosas que no la merecen. Usted puede ver muchas cosas en la vida. Yo, frente a mí, tengo muchas cosas que puedo ver. Ahora, yo decido a qué le presto mi atención, mi sentido, mi vista, o le doy la importancia mayor. Y yo quiero que alguien me escuche bien. El escritor de Hebreos le dice a esta gente que estaba en un conflicto, eran gente hebreas que habían abrazado la fe cristiana, a Jesús como el Mesías, y estaba en este conflicto de sus culturas judías, lo que la gente podía pensar. Y el escritor de Hebreos le está diciendo: o sea, aquí no importa quién te rodee, lo que puedan decir, lo que está ocurriendo. Hebreos, si usted ha conocido a Jesús, Él le aconseja: ponga toda su atención en Jesús, porque Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Fíjese la importancia de usted poner su atención en lo que es correcto, en lo que es primordial, en lo que es importante. Y en medio de tantas situaciones que usted vive, emocionales, matrimoniales, de salud, física, creo que hoy Dios te quiere decir: presta atención al personaje principal que se llama Jesús, el que venció, el que nunca ha perdido una sola batalla. Y quiero que alguien hoy reciba este consejo de fe: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y yo quiero que usted me preste atención. A veces ponemos la atención en los personajes secundarios de la vida, en el problema, la enfermedad. Y yo creo que Jesús, dice el escritor, que cuando tú pones la atención plena en Jesús, de Él viene tu confianza, amén, tu seguridad. Y yo decía en estos días que, un ejemplo, cuántos accidentes hoy no ocurren en la carretera, porque gente que va conduciendo, que se supone que preste su atención completa a lo que está haciendo, a la ruta, hacia el frente, le prestan atención a un mensaje de texto, al celular. Y cuántos accidentes de muerte han habido porque alguien perdió el enfoque, la atención de lo que está haciendo, que es conducir, y lo puso en un mensaje de texto, y en 1 o 2 segundos le cambió la vida. O sea,
Porque un segundo de tú desenfocarte, quitar la atención de lo importante, te puede costar todo. Entonces, el que escribe Hebreos nos está diciendo, Puerto Rico, familia, en todo tu proceso, o sea, tu atención, tu vista, ponla en Jesús, el que te salvó, el que todo lo puede y el que no hay nadie como Él. Yo sé que a tu alrededor hay diferentes circunstancias, pero no podemos prestarle más atención a lo secundario que a lo principal, que es Jesús, porque Jesús te inspira paz, te da la confianza número uno de que cualquier cosa puede ocurrir. Es como usar aquel ejemplo de Pedro cuando tiene la bendición, que también comenzó a caminar sobre las aguas hacia Jesús. Mire esto, Pedro fue el único en aquella embarcación, es de madrugada, hay vientos contrarios, hay un temor colectivo, Jesús viene caminando sobre las aguas, el pánico se apoderó de ellos, Moraima, uy, es un fantasma. Pedro le dice, maestro, si eres tú, di que yo vaya hacia donde ti. Jesús le dice, Pedro, ven. Pedro se atreve a confiar tanto en una palabra que Jesús le da, que él se lanzó a la embarcación. Cuando él cae al agua, también tiene la experiencia que está sobre las aguas como Jesús, sin hundirse. Mientras Pedro se fijó, puso la atención en Jesús, los vientos seguían ahí. El mar seguía bravo, porque el usted tener fe y confianza en Dios no significa que usted va a estar ajeno a lo que te rodea. No, la fe no niega realidad. Tú estás consciente, hay un problema, hay una enfermedad, pero por encima de todo eso, mi confianza está en Jesús. Mientras Pedro caminaba mirando a Jesús fijamente, él sabía que estaba el viento contrario, él sabía que había peligro, pero puso su confianza más en Jesús que en lo que lo estaba rodeando. Y pudo caminar sobre las aguas mientras se fijó. Usted puede estar de pies en la crisis, en el problema, en la hecatombe de su vida, mientras tu foco de atención, tu fe, esté sólida en Jesús. Cuando Pedro cambió su atención, recuerde lo del vehículo, usted en vez de estar mirando hacia el frente, conduciendo, un segundo o dos que usted voltee su vista a ver quién lo testió o a contestar, le puede hasta ocasionar la muerte. Pues Pedro, por segundos de quitar la atención de Jesús, volvió a enfocarse en los vientos contrarios, en el mar embravecido, y se empezó a hundir. Mire qué principio. Alguien, no importando los problemas, la enfermedad que esté enfrentando, enfocado con su fe sólida en ese Rey de Reyes, puede sobreponerse, puede enfrentar los vientos contrarios. Si usted entonces cambia su prioridad y le da más fuerza al problema, es que mi hijo, es que la casa, es que la finanza, y hoy te decimos, pon tu atención en Jesús, de Él viene tu confianza. Yo quiero que alguien hoy se levante a confiar. El Salmo 121, lo que soy este principio, el salmista está tan enfocado, su atención está puesta tan grande en su Dios, que él lo que dice es, alzaré mis ojos. ¿Hacia dónde? Hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? O sea, si el salmista no pone su atención hacia arriba, hacia el cielo, no puede tener la revelación de dónde es que viene su socorro. Alguien que está enfocado, que su atención, su fe está en Jesús, no importando el embate de su problema, puede decir, yo sé de dónde es que viene mi socorro, mi ayuda. ¿De quién viene? De Jehová Dios, quien creó, diseñó los cielos y la tierra. Por favor, cambia el enfoque. Está muy enfocado en el problema, en la batalla, en la crisis, que es la escasez. Y el Señor te está diciendo en medio de tu proceso, vamos, fija tu fe en mí. Porque decía el apóstol Pablo que porque Cristo venció, somos más que vencedores. Jesús venció la enfermedad, la muerte, tu depresión, tus problemas. Voy más lejos, en Hechos capítulo 5, verso 15, yo veo a un hombre llamado Esteban, Moraima, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia. Lo tienen rodeado para matarlo. Mientras él hablaba de Jesús, dicen que ellos crujían sus dientes. Esteban estaba consciente que su entorno, su atmósfera era de muerte, era de odio. Pero me encanta algo que hizo Esteban. Esteban, sabiendo lo que le esperaba, estaba rodeado de una atmósfera horrible, de odio, de muerte. Dice que Esteban fijó sus ojos al cielo. Qué lindo. ¿Alguien me sigue? Él no se fijó en que me van a matar, las piedras que me van a tirar, esta gente me está rodeando. Él en medio de su proceso tomó la
decisión, porque recuerde que la decisión en qué yo pongo mi atención, en qué me enfoco, en qué yo creo, me toca a mí. Es usted el que determina en qué se enfoca, a qué le cree. Y Esteban, aunque estaba en una atmósfera horrible de muerte, fijó sus ojos al cielo. Y lea ese versículo, y cuando él fijó sus ojos al cielo, Morema dice que vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra del Padre. Está tan enfocado en la enfermedad, en lo negativo, que no puedes ver el cielo abierto, porque tienes un problema de enfoque. Tienes que poner tu atención, tu fe, mujer, Puerto Rico. Yo sé que hay pandemia, yo sé que hay problemas, pero Dios te dice en medio de tu proceso, esa fe, vamos, mira hacia el cielo, como único vas a ver su gloria. Cielos abiertos, es en medio de tu peor hecatombe, ahí determinado, diciendo yo le creo a Dios. Enfócate. Cuando Jairo le dicen, Jairo, tu hija ya se murió, no moleste más al maestro. Jesús, cuando escuchó eso, dijo, si Jairo le pone más atención al suceso que acaba de enfrentar, que a mí, va a tener problemas. Y le dice, Jairo, enfócate, pon tu atención en mí, no tengas miedo, solo cree. ¿Me entiende? Usted decide en qué va a poner su atención, si en el temor, si en la duda o en la fe. Es que, José Luis, vuelvo y repito, no es que tú niegues lo que está ocurriendo en tu entorno, los vientos que están soplando, yo lo sé. José Luis, es que mi hijo mayor cayó preso, yo lo sé, es que mi matrimonio está en un momento turbulento, es que el doctor me diagnosticó. Lo que te estoy hablando es que si tú en medio de ese proceso le prestas 100% tus 5 sentidos, más que a lo negativo, y no al Dios que está contigo, no vas a ver lo que Dios es capaz de hacer. Cambia tu atención. Termino con esto para abrir las líneas. No pongas más atención a los personajes secundarios de tu vida que al personaje principal, que se llama Jesús. Wow. En la versión de Reina Valera, él te dice, Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor, el consumador de esta fe. Él es todo. Vamos, Él es paz, Él es vida. Él te dice, mi paso dejo, mi paso doy, no como este mundo la da. Él te dice, vengan a mí los trabajados, los cargados, los hago. Ve, en tu proceso, por favor, pon tu atención. Los personajes secundarios no son más grandes que tu Dios. La enfermedad es secundaria, porque mientras tú vivas, tienes la fe y la esperanza de que por la llaga de Cristo, Él te puede curar. Voy más, porque Esteban no se quejó. Esteban fijó tanto su vista en el cielo, que aún muriendo apedreado, con su cabeza siendo rajada, la sangre bajándole por todas. ¿Alguien puede imaginar lo horrible que es morir apedrada? Pero un Esteban, con su atención puesta en Jesús, celebró más hacia dónde iba que lo que estaba viviendo en el momento. Así que Puerto Rico, mi gente, lo que está allá en el cielo es más grande. Aquí en la tierra, enfócate en Jesús. Él es grande, Él es soberano, Él es el autor. Así que hoy cambia ese foco de atención más que lo negativo, y para que veas cielos abiertos, para que veas tu socorro, para que puedas caminar sobre el problema, tienes que poner tu atención. Repito, y cerramos para abrir la línea telefónica. Dice Hebreos 12, pongamos toda, mire qué importante, toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Y dice antes de este versículo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Resiste. Vamos, fíjate un norte en la vida. Nadie alcanza algo en la vida si no se enfoca y pone la atención. Nadie alcanza a ser médico, abogado, doctor, ingeniero, exitoso en la vida si no pone su atención en lo que está haciendo. Yo recuerdo que cuando yo era un niño, yo tuve una gran dificultad de hiperactividad fuerte en la escuela. Y yo tenía un problema para poder prestarle atención 100% al maestro. Y si usted en una clase no pone los 5 sentidos en atender lo que el maestro habla, no va a aprender, no va a pasar de grado. En el salón hay elementos secundarios, pero enfócate en lo que el maestro te dice. Por favor, enfócate en las promesas de Dios. Enfócate en lo que este libro te enseña. Tus elementos secundarios están ahí, pero si tú prestas atención al cielo, a Jesús, a su palabra, vas a aprender los principios de fe que Él prometió estar contigo todos los días de tu vida. Que Él te dice, aunque pase por las aguas, por el fuego, por los ríos, yo estaré contigo ahí.
Aunque tú sientas, por algo el salmista David decía, aunque yo ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Veo un David enfocado. Yo sé que Dios está conmigo. Ve, hay valles de muerte, hay pandemia, hay tormentas, hay huracanes, hay enfermedad, pero mi foco de atención, mi fe está en el Dios que David dijo en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. Amén. Abrimos las líneas telefónicas para recibir tu petición de oración en esta mañana. Claro que sí, el teléfono está disponible, 787-993-9700, que está con nosotros hoy nuestro querido amigo, hermano, evangelista José Luis Hernández. Adelante, en ruta por acá, adelante, buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Amén. Bendición. Amén. Mi vida está para ti. Los amo. Amén. Igual, mi amor, Gracias. igual. Amén, amén. Muy bien, adelante, buen día. Buen día. Pido paz para mi hogar y por toda esta pandemia, salud para nosotros. Amén, estaremos orando y recuerda, enfocado. Pablo a los romanos le decía, mi foco de atención es Jesús. Ni lo alto, ni lo bajo, nada me roba este amor, esta paz. Así es. Bueno, momento de llamadas telefónicas con su petición de oración, 787-993-9700. Adelante, Ruta. Sí, buenos días. Buen día. Buen día. Yo pido por la restauración de mi matrimonio, que ya va fluyendo, vamos llegando más o menos al lugar, Señor, y que siga haciéndose la obra. Y yo se lo pedí a Dios y Dios me dijo que ese milagro lo vería y vamos en proceso y yo pues sigo con la fe, con la esperanza y el amor reinará en mi hogar y siempre Dios será el centro de mi hogar por mí, por mi esposa y por mis hijos. Y que Amén. nosotros seamos siempre una familia, que Dios desea que seamos una persona que podamos ayudar al prójimo también a poder llevarle siempre ese pensamiento positivo para que sigan hacia adelante también. Tremendo. Excelente. Qué bueno, Amén. va para adelante. Así mismo. Adelante, refrigerio. Bueno, pido oración por el mundo entero, pero en especial por mí, que siento mucha depresión por todas estas cosas y otras situaciones. Vamos ahora y recuerde que Jesús está ahí. Aunque hayan angustias, situaciones, ponga esa fe grande que Jesús Amén. jamás la va a abandonar. Nunca. Así mismo es. En ruta, buen día. Te habla la señora Dalma Alvarado de Cuamo. Es para que oren, para que el Señor me dé fortaleza. Aunque yo soy cristiana, estoy bregando con 2 personas adultas, para que el Señor siga fortaleciéndome, aunque no estoy lejos de Él porque estoy presente, pero para que el Señor cada día me dé más fuerza y más fortaleza. Amén. Así Amén. será. Vamos con una más por acá. Adelante. Buen día. Sí, buenos días. Adelante. Mira, soy madre joven, pido oración, con un giro de 160 grados, de verdad, por toda esta situación, no estoy acostumbrada a estos cambios tan repentinos. Pido oración por mí para fortaleza, Amén. para dirección, para restaurar mi relación, por mis hijos que están en un proceso también que es un cambio drástico, por mi familia. De verdad que lo que pido es oración por mí, para que Dios me fortalezca, que yo no me desvíe, porque el enemigo tira muchos dardos a la mente, a la juventud. Y si no tuviera mis hijos, de verdad que, ¿verdad? Si no tuviera ángeles alrededor, yo estuviera en una depresión, pero bien, bien fuerte. Amén. Así que creemos que Dios multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ningunas y no hay proceso en el que Dios nos abandone. Así que pongamos nuestra atención, nuestra fe en Él. Para Él no hay nada imposible, Fernán. Así que oramos. Amén. Claro que sí. Claro que Adelante. sí. Vamos a orar. Yo quiero que todo el mundo hoy se enfoque esa atención, póngala en Jesús. Si alguien está en la casa y está enfermo de salud física, te conté al principio el testimonio de esta mujer paciente de cáncer, hoy con las evidencias médicas que el cáncer no está. Jesús lo hizo. Por su llaga fuiste curado. Él es el Dios de paz, de fortaleza. A veces le ponemos tanta atención a otras cosas, como hablé de lo de la embarcación cuando Jesús venía sobre las aguas.
Ellos se enfocaron más en que era un fantasma y en el temor y en el miedo que en lo que Jesús quería hacer con ellos. Enfócate. Yo sé que hay vientos turbulentos. Yo sé que no es fácil. Resiste. Pon esa fe. Cuando tú confías en Él, en Jesús, Él hace que tu confianza se fortalezca. Así que oramos y los enfermos que puedan, como un acto de fe, ponga su mano ahí en su área afectada en el cuerpo y reciba salud en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Tú eres un Dios real, eres un Dios eterno, bueno, maravilloso. Y gracias porque Nueva Vida abre este espacio para que la gente tenga refrigerio a través de tu palabra y de tu presencia. Cada vida que escuchó o llamó con una petición familiar por depresión, por angustia, enfermedad física, o si alguien está escuchando y no te ha conocido, Jesús, que hoy ponga la atención, sus ojos en ti y pueda conocerte, Jesús. Te pido que tu presencia corra por todas estas redes sociales, radiales, y alguien sea sano, alguien sea fortalecido, alguien sea renovado, restaurado. Restaura matrimonios, familias, y que gente que tal vez ha prestado la atención a otras cosas más que a ti, Jesús, puedan enfocar su fe y su confianza en ti, Dios, que venciste la muerte, que eres poderoso, que eres grande, que no fallas, que prometiste estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Tu paz cubra Puerto Rico y las naciones, y que tu nombre, Jesús, sea glorificado, y que alguien hoy reciba el toque de tu presencia, se llene más de fe, listo para resistir el proceso y saber, Dios, que tú estás en control. Cielos abiertos para Puerto Rico en el nombre de Jesús. Amén, Lord. Amén. Evangelista José Luis Hernández, ¿dónde conectan con tu ministerio y qué está pasando en estos días? Sí, en todas las redes sociales estamos como Evangelista José Luis Hernández, y queremos anunciar, ¿verdad?, que Nueva Vida era la que iba a auspiciar 100% Juventud 100 por el 35. Por la pandemia no se pudo realizar en el Coliseo como estaba, pero sí lo haremos de forma virtual. Y octubre 17, que es el sábado de arriba, a las 5:30 p.m., vamos a estar en vivo por Facebook Live en la fanpage de Juventud 100 por 35 y por EVM, que es el canal 46 en la antena regular. Así que Juventud Familia a las 5:30. Conéctese por Facebook Live, Juventud 100 por 35. Estará mi esposa Yameris, Gabriel Rodríguez, EMC. Hay una palabra. Así que, aunque no podamos reunirnos como acostumbramos a un coliseo, miles, pero por las redes sociales sé que mucha juventud va a ser bendecida. Qué bueno, qué bueno. Le felicitamos siempre por tener iniciativas que bendicen al pueblo. Amén. Gracias, José Luis. Muchas A ustedes, bendiciones. gracias. Refrigerio